Dejé mi copa a medio terminar sobre una bandeja y me deslicé hacia las puertas dobles que conducían a las cocinas. El caos del servicio de catering fue mi camuflaje perfecto. Esquivé a camareros apresurados y, usando la tarjeta de acceso clonada que Valeria me había conseguido, abrí la puerta de servicio que conectaba con el ala oeste. El contraste fue brutal. Atrás quedó el bullicio, la música clásica y el tintineo del cristal. El ala oeste estaba sumida en una oscuridad sepulcral, iluminada apenas por la luz de la luna que se filtraba a través de los inmensos ventanales. El aire aquí olía a cera para muebles y a silencio. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Comencé a avanzar por el pasillo enmoquetado, repasando mentalmente el mapa de Valeria. 10 pasos adelante. Pausa de 5 segundos para que la cámara rotatoria pase de largo. Avance rápido hasta la columna de mármol. Todo iba exactamente según el plan. Estaba a 15 metros de la pesada puerta de roble del despacho de Alejandro. Las 11:38. Tenía tiempo de sobra. Y entonces lo escuché. Un sonido que no estaba en los planos, que no aparecía en los informes de seguridad. Clic, clic, clic. Garras golpeando suavemente contra el parqué de madera al final del pasillo. Me congelé, apretándome contra la pared, fundiéndome con las sombras. El sonido se detuvo. Y luego, un gruñido bajo, profundo y gutural, vibró en el aire, haciendo temblar el suelo bajo mis pies de diseño. Una silueta maciza dobló la esquina. Era un pastor alemán de un tamaño monstruoso. No era una simple mascota. Por su postura tensa y su andar silencioso, supe que era un perro de asalto militar. Su nombre, grabado en la placa plateada de su grueso collar de cuero, brilló un segundo bajo la luz de la luna. Amaru. Amaru no ladró. Los perros adiestrados para matar no ladran. Alertar a la presa es un error táctico. El animal levantó el hocico, olfateando el aire, el olor de mi colonia, del sudor frío que me empapaba la camisa. Me delataba como una baliza luminosa. Amaru giró su enorme cabeza en mi dirección. Sus ojos ambarinos se fijaron en las sombras donde yo me ocultaba. Sus labios se retrajeron, mostrando unos colmillos blancos y afilados como cuchillos de carnicero. Se abalanzó. No tuve tiempo de pensar. Si gritaba, la seguridad me acribillaría en segundos. Si huía, me alcanzaría por la espalda y me destrozaría la garganta. En el último milisegundo, me quité la chaqueta del smoking y la enrollé alrededor de mi antebrazo derecho con un movimiento rápido y desesperado. Cuando Amaru saltó, una masa de músculo y furia de 40 kilos volando directamente hacia mi cuello. Le ofrecí el brazo protegido. Las mandíbulas de Amaru se cerraron sobre mi antebrazo con una fuerza titánica. El crujido de la tela y el dolor punzante, incluso a través de las gruesas capas de lana italiana, me arrancaron un gemido ahogado. La fuerza del impacto me derribó hacia atrás. Chocamos contra el suelo alfombrado en un abrazo mortal, rodando en la más absoluta y aterradora oscuridad. El perro intentó sacudir la cabeza para desgarrar la carne, pero logré usar mi peso para inmovilizarlo, aplastando su tórax con mis rodillas. Amaru gruñía salvajemente, un sonido que me helaba la sangre, mientras su saliva caliente me salpicaba el rostro. Silencio. Tienes que mantenerlo en silencio. La sangre empezó a gotear por mi manga, pero ignoré el dolor. Con mi mano izquierda libre, busqué desesperadamente el grueso collar de cuero. Lo agarré, retorciéndolo con todas mis fuerzas, cortando el flujo de aire del animal. Amaru se retorció con violencia, sus garras traseras arañando mis piernas, desgarrando la tela de mis pantalones y mi piel. Era una bestia imparable. Cada segundo de lucha parecía una hora. Mis músculos ardían, mis pulmones suplicaban por oxígeno, pero no aflojé el agarre. Sabía que si lo soltaba un solo milímetro, me mataría.
Apreté los dientes hasta casi romperlos, girando el collar aún más. Usando el peso de todo mi cuerpo, duérmete, maldita sea, duérmete, susurré, con las venas del cuello a punto de estallar. Los movimientos de Amaru empezaron a volverse erráticos. Sus garras dejaron de rasgar con tanta fuerza. El gruñido se convirtió en un silbido ronco. 5 segundos después, el enorme cuerpo del pastor alemán quedó flácido bajo el mío. Solo se había desmayado por la falta de oxígeno a su cerebro. Pero no estaría inconsciente por mucho tiempo. Me levanté a trompicones, temblando incontrolablemente, jadeando en absoluto silencio. Me dolía todo el cuerpo. El antebrazo me palpitaba y la sangre me manchaba la camisa blanca. ¡Arrastras! Agarré a Amaru por las patas traseras y lo metí en un pequeño armario de limpieza cercano. Cerrando la puerta con llave, me apoyé contra la pared, cerrando los ojos por un segundo, para contener las náuseas causadas por la adrenalina pura. Miré mi reloj, con la pantalla manchada de sangre, las 11:45. Me quedaban menos de 10 minutos antes de que el líder del grupo Axioma caminara por este mismo pasillo. Me arranqué la manga destrozada de la camisa para hacerme un torniquete improvisado en el antebrazo. Saqué el clonador de mi bolsillo, asegurándome de no haberlo aplastado durante la pelea. Estaba intacto. Respiré hondo, saboreando la sangre en mi labio partido, y caminé hacia la pesada puerta del despacho. El verdadero infierno estaba a punto de comenzar. 11:47 de la noche, ala oeste. Despacho privado. La puerta del despacho de Alejandro de la Garza se abrió con un levísimo clic gracias a la tarjeta clonada. Entré y la cerré a mis espaldas, apoyando la frente contra la madera, respirando de forma irregular. Mi brazo derecho era un infierno de dolor palpitante. El torniquete improvisado contenía la hemorragia de la mordedura de Amaru, pero sentía la sangre caliente empapando la tela. Me giré hacia la inmensa habitación. Era una biblioteca de 2 pisos forrada en caoba oscura, con una enorme mesa de cristal y acero en el centro. Y allí estaba, tal como Valeria había predicho. El terminal de alta seguridad estaba encendido, parpadeando con una pantalla de autenticación que esperaba el escáner de retina de Alejandro a medianoche, conectado al puerto principal. Reposaba el Ledger, un dispositivo USB de titanio negro, apenas más grande que un mechero. El santo grial del grupo Axioma. Con la mano izquierda temblorosa, saqué el clonador de Valeria. Lo conecté al puerto adyacente y enlacé el cable puente al Ledger. El clonador emitió una luz azul microscópica. Una pequeña pantalla OLED en el dispositivo cobró vida, iniciando extracción y desencriptación. 0%. Miré el reloj. Las 11:48. Vamos. Vamos, susurré al vacío. 2%. 11:49 de la noche. Salón principal de la gala. La orquesta de cámara tocaba una pieza de Vivaldi que flotaba sobre el murmullo de la élite nacional. El champán fluía como agua. En el centro del salón, Alejandro de la Garza tomó una copa de cristal de Bohemia y se acercó al micrófono principal para dar su tradicional brindis de medianoche. Valeria Castellanos lo observaba desde la mesa más cercana. Su vestido rojo resaltaba su palidez intencionada. Bajo la mesa, sus dedos volaban sobre la pantalla de su teléfono móvil secundario, un dispositivo no rastreable. Había estado preparando este paquete de datos durante meses. No era el Ledger maestro, eso lo estaba consiguiendo Diego, sino algo mucho más escandaloso para la galería. Un registro detallado de cómo Alejandro había estado desviando los fondos de jubilación de sus propios inversores allí presentes para financiar campañas de extorsión política. Alejandro golpeó suavemente su copa con un tenedor de plata. El salón enmudeció. Queridos amigos, socios, visionarios, comenzó la Garza, con su voz profunda y magnética resonando en los altavoces. Este año ha sido un testamento de nuestra resistencia. El grupo Axioma no solo ha sobrevivido, ha prosperado.
Valeria miró el reloj del salón. Las 11:51. Presionó ejecutar en su pantalla. 11:51 de la noche. Ala oeste. Despacho privado. 18%. 21%. Una gota de mi propia sangre cayó sobre el inmaculado escritorio de cristal con un ploc sordo. La limpié frenéticamente con la manga sana de mi camisa. El clonador hacía un ruido agudo, casi inaudible, como un mosquito procesando terabytes de información encriptada. El tiempo se había vuelto elástico, espeso como el alquitrán. 34%, 37%. De repente, a lo lejos, a través de los gruesos muros de la mansión, escuché un sonido amortiguado. Un golpe seco contra una puerta de madera. Luego otro. El armario de limpieza. Amaru estaba despertando y empezaba a embestir la puerta. No, todavía no. Chucho del demonio, murmuré, apretando los dientes. Si destrozaba la puerta, los guardias vendrían a investigar el ruido en cuestión de segundos. 45%. 11:53 de la noche. Salón principal de la gala. Y es por eso que nuestro futuro es brillante, concluía Alejandro, levantando la copa. De repente, la música de Vivaldi se cortó de tajo con un espantoso chirrido de estática. Las 5 inmensas pantallas LED que adornaban el salón, y que hasta ese momento mostraban el logo dorado de Axioma, parpadearon violentamente. En su lugar, comenzaron a proyectarse documentos financieros en alta resolución. Los murmullos de confusión llenaron la sala. Los invitados entrecerraron los ojos para leer. Eran cuentas corrientes, nombres de los presentes en la sala, y flechas rojas que indicaban desvíos millonarios hacia empresas fantasma en Panamá y las Islas Caimán, todas a nombre de la esposa fallecida de Alejandro de la Garza. El silencio se transformó en un jadeo colectivo, y luego en un caos absoluto. ¿Qué demonios es esto?, gritó un ministro, señalando la pantalla donde su nombre aparecía junto a un soborno no declarado. «Mis fondos. Esos son los fondos de la cuenta de mi familia», chilló una heredera bancaria. Alejandro bajó la copa, su rostro de granito deformándose en una máscara de pura furia homicida. Miró a los técnicos de audiovisuales, que tecleaban frenéticamente con pánico. «Apaguen esas malditas pantallas, Salgado. Córtales la corriente», rugió el presidente de Axioma. Víctor Salgado, pálido como la muerte, corrió hacia el control central. Alejandro tiró la copa al suelo, que estalló en 1000 pedazos. Alguien ha vulnerado el servidor frontal. El Ledger. Tengo que asegurar el Ledger. Se dio la vuelta, dispuesto a salir corriendo hacia el ala oeste. Fue entonces cuando Valeria Castellanos se interpuso en su camino, agarrándole del brazo con una fuerza desesperada. «¡Alejandro!», gritó ella, por encima del griterío de los inversores. Su rostro era la imagen viva del pánico corporativo. «¿Qué es esta filtración? Están arruinando nuestra reputación. La prensa está en la puerta, por Dios. 11:56 de la noche. Ala oeste. Despacho privado 68%. 71%. El ruido en el pasillo se hizo más fuerte. ¡Crack! La madera del armario de limpieza cedió un poco. Amaru estaba a punto de liberarse, pero eso no era lo peor. Mi radio, que había robado a un guardia inconsciente hace 20 minutos y mantenía en el canal de seguridad, cobró vida con un crujido sordo. «Control, aquí Salgado. Tenemos una brecha crítica en el salón principal. El jefe se dirige al ala oeste en este momento. Repito, el jefe va hacia el despacho número 1. Aseguren el perímetro». Se me paró el corazón. Venía hacia aquí. 82%. 85%. Miré la puerta de roble. No tenía pestillo interior. Estaba desprotegido. Se arrancaba el dispositivo ahora. El volumen de datos se corrompería y todo habría sido en vano. Moriría sin la póliza de seguro. 11:58 de la noche. El pasillo del ala oeste. «Suéltame. Maldita sea. Valeria», bramó Alejandro, sacudiéndose el brazo para liberarse del agarre de la mujer.
No puedes dejarnos aquí con esta turba. Tienes que darles una explicación, insistió ella, bloqueando físicamente el pasillo, sus tacones clavados en la alfombra. Salgado apareció corriendo por detrás. Señor, he cortado la luz de las pantallas, pero los invitados están llamando a sus abogados. Encárgate tú. Salgado. Alejandro apartó a Valeria de un violento empujón que casi la tira al suelo. Si alguien ha tocado el archivo maestro, mataré a todos los presentes en esta casa. Alejandro comenzó a caminar a zancadas furiosas hacia las puertas dobles del ala oeste, dejando a Valeria atrás. Ella se apoyó en una columna, respirando agitadamente. Miró su reloj. Había hecho todo lo que estaba en sus manos. El resto depende de ti, Diego. 11:59 de la noche. Ala oeste. Despacho privado 94%. 96%. Escuché los pesados pasos de Alejandro de la Garza, golpeando la alfombra del pasillo, acercándose como un tren de mercancías. Clank, 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 20 metros, 10 metros, 98%, 99%. El picaporte de bronce de la pesada puerta de roble comenzó a girar lentamente. 100% extracción completada. El dispositivo emitió un doble parpadeo verde, en un movimiento desesperado, impulsado por el terror más absoluto. Arranqué el clonador del puerto USB, guardándomelo en el bolsillo. El Ledger original de titanio se quedó exactamente donde estaba, intacto. La puerta se abrió de golpe, estrellándose contra la pared de madera. La inmensa figura de Alejandro de la Garza irrumpió en el despacho, encendiendo las luces principales, cegándome. Me arrojé hacia la derecha, lanzándome en picado hacia el único refugio posible en esa fracción de segundo, el hueco oscuro y profundo, bajo la inmensa mesa de escritorio de cristal y acero. Aterricé sobre mi brazo herido. Un dolor blanco, agudo y cegador, me atravesó la columna vertebral. Me mordí la lengua hasta que sentí el sabor a sangre para no gritar. Me encogí en posición fetal bajo la mesa, fundiéndome con las sombras, apretando la mano sana sobre mi boca. Alejandro cruzó la habitación respirando como un toro embravecido. Vi sus relucientes zapatos italianos detenerse a menos de 30 centímetros de mi cara oculta. Si miraba hacia abajo a través del cristal oscuro de la mesa, me vería. Si la sangre que goteaba de mi brazo formaba un charco que se extendiera hasta la punta de sus zapatos, estaba muerto. Alejandro tecleó salvajemente en el terminal. Su escáner de retina pitó en señal de aprobación. «Malditos bastardos», siseó el presidente de Axioma, comprobando si el Ledger había sido alterado. Al ver que físicamente estaba en su sitio y el sistema no reportaba intrusiones de red, el clonador de hardware no dejaba huella digital. Soltó un suspiro de alivio que hizo vibrar el aire. El maestro está a salvo. En ese instante, un ruido atronador proveniente del pasillo rompió el silencio. Amaru finalmente había reventado la puerta del armario. El perro entró en el despacho corriendo, husmeando el suelo, ladrando furiosamente con los ojos inyectados en sangre. El pastor alemán corrió directamente hacia el escritorio. Se detuvo frente a los zapatos de Alejandro. Bajó el hocico y empezó a gruñir salvajemente. Mirando fijamente hacia la oscuridad bajo la mesa, directo hacia mis ojos, Alejandro frunció el ceño, mirando al perro. Luego, lentamente, comenzó a inclinarse para ver qué diablos estaba señalando a Amaru debajo de su escritorio. El rostro de Alejandro de la Garza descendía lentamente, como la sombra de una guillotina. Podía escuchar su respiración pausada, contrastando con los ladridos frenéticos y ensordecedores de Amaru. El hocico del pastor alemán estaba a escasos centímetros de mi cara. La saliva del animal goteaba sobre el suelo de madera, a un palmo de mis ojos. 3 segundos, 2 segundos. Alejandro iba a verme. Mi mano izquierda, que había estado apretando el clonador en mi bolsillo, resbaló hacia la radio de seguridad que le había robado al guardia inconsciente.
mis dedos, resbaladizos por mi propia sangre, tantearon la superficie de plástico duro. Recordé el panel de control del dispositivo. Había un botón rojo, protegido por una pestaña de plástico, diseñado para emergencias catastróficas. El protocolo código rojo que activaba el bloqueo de la finca y la alarma general de incendios. Con el pulgar rompí la pestaña de plástico. El rostro de Alejandro apareció en mi campo de visión, asomándose por debajo del cristal. Sus ojos se clavaron en los míos. El asombro cruzó sus facciones por una milésima de segundo, antes de transformarse en pura furia asesina. ¡Tú!, rugió, metiendo la mano en el interior de su chaqueta para sacar un arma. Presioné el botón rojo con todas mis fuerzas. El infierno se desató en la finca Los Cerezos. Una sirena ensordecedora, tan potente que me hizo vibrar los empastes de los dientes. Estalló en toda la mansión. Las luces principales del despacho se apagaron de golpe, reemplazadas por luces estroboscópicas de emergencia que teñían la habitación de destellos rojos y cegadores. Pero lo que me salvó la vida fue el agua. El sistema de extinción de incendios del techo cobró vida con un chasquido metálico. Cientos de litros de agua a presión y espuma química comenzaron a llover a cántaros dentro del lujoso despacho, arruinando los libros de primera edición, los muebles de caoba y el inmaculado traje de Alejandro. El chorro de agua helada golpeó al presidente de Axioma directamente en el rostro, cegándolo y haciéndole retroceder a trompicones con un grito de frustración. Amaru, desorientado por el ruido insoportable de la sirena de alta frecuencia y aterrorizado por la lluvia artificial, retrocedió gimiendo y sacudiendo la cabeza. Era ahora o nunca. Rodé sobre mi espalda, saliendo por el lado opuesto del escritorio de cristal. El suelo se había convertido en una pista de patinaje resbaladiza. Me puse en pie a duras penas, agarrando lo primero que encontré sobre un mueble auxiliar, una pesada escultura de bronce macizo. Alejandro, tosiendo y frotándose los ojos para quitarse la espuma química. Levantó su pistola a ciegas. «Mátenlo, no dejen que salga», bramó, aunque su voz apenas se escuchaba por encima de las sirenas. Giré sobre mis talones. Apunté al inmenso ventanal que daba a los jardines y arrojé la escultura de bronce con todas las fuerzas que le quedaban a mi brazo izquierdo. El impacto sonó como una explosión. El cristal blindado, que quizás habría resistido una bala, no pudo soportar la masa de bronce lanzada a quemarropa. La ventana se hizo añicos en 1.000.000 de fragmentos brillantes que cayeron como una cascada de diamantes bajo los destellos rojos de la alarma. Sin pensarlo 2 veces, salté al vacío. Caí desde una altura de casi 3 metros. Aterricé de costado sobre un seto ornamental perfectamente cuidado, que amortiguó la caída lo suficiente como para no romperme las piernas, pero el impacto me sacó el aire de los pulmones. Rodé por el césped húmedo, gimiendo de dolor, mientras los aspersores exteriores del jardín también empezaban a escupir agua hacia el cielo nocturno. Me obligué a levantarme. La noche estaba sumida en el caos. Desde mi posición, veía las puertas del salón principal abiertas de par en par. Decenas de invitados aterrorizados corrían hacia los coches. Mujeres en vestidos de alta costura resbalaban en el barro y los guardias de seguridad gritaban órdenes contradictorias por sus radios, completamente superados por la estampida provocada por Valeria y el incendio. Valeria lo había logrado. Había creado el fin del mundo, pero mi pesadilla apenas comenzaba. Miré hacia la ventana rota del despacho. La silueta de Alejandro se recortó contra las luces rojas intermitentes. Apuntó su arma y disparó. La bala silbó a milímetros de mi oreja izquierda, destrozando la corteza de un cerezo a mis espaldas. Me agaché instintivamente y corrí. Me sumergí en la densa oscuridad del laberinto de setos del jardín oeste. Era un mar de sombras y agua pulverizada. La radio robada que aún llevaba en el cinturón crujió, y la voz fría y metódica de Víctor Salgado heló la sangre en mis venas, abriéndose paso entre la estática. A todos los equipos, olviden el fuego. Es una distracción. Tenemos un intruso en el jardín oeste. Perímetro cerrado.
Quiero a los perros rastreadores sueltos. Y quiero a ese hombre muerto. Disparen a matar. El zumbido de los drones de seguridad comenzó a elevarse sobre los árboles, sus focos blancos barriendo el césped como los ojos de un depredador gigante. Escuché los ladridos de al menos 3 perros más acercándose desde las perreras. Corría a ciegas, apartando ramas que me azotaban el rostro, saltando sobre parterres de flores y resbalando en el lodo. El torniquete de mi brazo derecho se había aflojado con la caída. La sangre volvía a brotar, dejando un rastro caliente y metálico, que los perros no tardarían en seguir. Mis pulmones ardían como si estuviera respirando fuego. Mis piernas pesaban toneladas. Pero en el bolsillo de mi pantalón, empapado y pegado a mi muslo, sentía el bulto duro del clonador. Tenía los pecados del grupo Axioma. Tenía la llave para destruir a los monstruos. Un foco de luz cruzó a escasos metros de mí. Me arrojé al suelo, hundiéndome en un charco de lodo helado bajo una estatua de mármol, conteniendo la respiración mientras 2 guardias armados con rifles de asalto pasaban corriendo por el sendero de grava, a menos de 2 metros de mi cabeza. «Busquen en el invernadero», gritó uno de ellos, perdiéndose en la noche. Me levanté temblando. La entrada principal estaba bloqueada. Los muros perimetrales medían 4 metros de alto y estaban coronados por alambre de espino electrificado. Estaba atrapado en el jardín trasero de una fortaleza, cazado como un animal salvaje por un ejército privado, y me estaba desangrando. Miré hacia la inmensidad del bosque que se extendía más allá de los muros de la propiedad. Si quería vivir para ver el amanecer, tendría que hacer algo completamente impensable. El frío del lodo me calaba hasta los huesos. Tumbado boca abajo bajo la estatua de mármol, sentía cómo la sangre caliente de mi brazo herido se mezclaba con el barro helado del jardín. Mi respiración era un silbido ronco que intentaba ahogar mordiéndome el puño. A mi alrededor, el jardín oeste de la finca Los Cerezos se había convertido en una zona de guerra. Los aspersores seguían disparando agua en todas direcciones, creando una neblina artificial bajo las luces estroboscópicas rojas de la alarma general. «Los perros tienen un rastro junto al rosal», gritó una voz a mi izquierda. El ladrido histérico de 2 dobermans destrozó el aire nocturno. Estaban cerca, demasiado cerca. Podía escuchar el sonido de sus patas chapoteando en los charcos, acercándose directamente hacia la estatua donde yo me ocultaba. Apreté la mandíbula. No iba a morir acurrucado en el barro. Con la mano izquierda, busqué a ciegas en el suelo hasta que mis dedos se cerraron alrededor de una piedra afilada del tamaño de mi puño. Si iban a soltar a los perros sobre mí, me llevaría a uno por delante. La luz de una linterna táctica barrió la base de la estatua. Los ladridos eran ya ensordecedores. Tensé los músculos, preparándome para el impacto. De repente, una fuerza increíble me agarró por la parte posterior de la chaqueta, antes de que pudiera siquiera levantar la piedra. Una mano enguantada en cuero negro se estampó contra mi boca con una violencia calculada, ahogando el grito que estaba a punto de soltar. Fui arrastrado hacia atrás, hacia la oscuridad más profunda del seto. «Si quieres vivir, no respires», susurró una voz femenina en mi oído. Era fría, firme y carente de cualquier atisbo de pánico. El terror me paralizó. Era uno de los mercenarios de Salgado, pero en lugar de clavarme un cuchillo o encenderme una linterna en la cara, la figura vestida completamente con equipo táctico negro me empujó contra la base de un muro de piedra cubierto de hiedra. La mujer palpó rápidamente los ladrillos húmedos. Escuché un clic metálico sordo. Una sección entera del muro, que parecía roca maciza, se deslizó hacia adentro con un chirrido que fue camuflado por los ladridos de los perros y la sirena de incendios. Era una rejilla de mantenimiento oxidada, oculta tras la vegetación. «Entra. Ahora», ordenó ella, empujándome sin delicadeza hacia el agujero negro. Caí por un tobogán de piedra resbaladiza.
aterrizando de espaldas sobre un suelo duro y húmedo con un gemido ahogado. Un segundo después, la mujer aterrizó ágilmente a mi lado y tiró de una cadena de hierro. La pared de piedra falsa se cerró sobre nosotros con un golpe sordo, sumiéndonos en una oscuridad absoluta. Apenas un instante después, escuché a los Dobermans arañando frenéticamente el otro lado del muro, a centímetros de mi cabeza. Lo hemos perdido, el rastro de sangre termina aquí, en el muro, gritó un guardia al otro lado de la piedra. Traigan los focos grandes, estábamos a un palmo de la muerte. Mi corazón latía tan fuerte que temía que los guardias pudieran escucharlo a través de la piedra. La mujer encendió una pequeña linterna de luz roja táctica, que no deslumbraba ni se filtraba por las rendijas, y me iluminó el rostro. Llevaba el pelo oscuro recogido en una trenza apretada y una máscara de neopreno que le cubría la mitad inferior de la cara. Sus ojos eran oscuros, observadores y letalmente tranquilos. «Levántate, ejecutivo», dijo ella, quitándose la máscara y dejándola colgar de su cuello. «No van a tardar en darse cuenta de que este muro es falso. Tenemos que movernos». Se dio la vuelta y comenzó a caminar a paso rápido por el estrecho túnel, cuyas paredes de ladrillo rezumaban humedad. El lugar olía a tierra mojada, a moho y a secretos antiguos. Era un túnel de servicio de la época en que la finca fue construida, probablemente usado por el personal de servicio para no ser vistos por los señores de la casa. Me levanté a duras penas, tambaleándome. «¿Quién demonios eres tú?», pregunté, siguiéndola a trompicones, agarrándome el brazo que no paraba de sangrar. Ella no se detuvo, pero su voz resonó en las bóvedas del túnel. «Me llamo Alma. Soy el plan Z de Valeria Castellanos». El nombre de Valeria fue como un ancla en medio del huracán. «¿Valeria te envió? ¿Sabía que esto iba a salir mal?». Alma soltó una risa seca y cortante. «Valeria es muchas cosas, Diego, pero no es estúpida. Sabía que infiltrarte en el despacho de Alejandro de la Garza era una misión casi suicida. Me contrató hace un año, infiltrándome en el equipo de seguridad privada de Víctor Salgado. Llevo 12 meses siendo una sombra en Axioma, esperando el día en que ella me activara. Hoy fue ese día». De repente, Alma se detuvo en seco, giró sobre sus talones, apuntó la linterna roja hacia mi brazo derecho y me agarró con firmeza. El dolor me hizo soltar un siseo. «Estás manchando el suelo. Si traen perros de rastreo a los túneles, estamos muertos. Siéntate en esa tubería». «No tenemos tiempo», protesté. «Siéntate», repitió, con un tono que no admitía réplicas. Obedecí, cayendo pesadamente sobre una gruesa tubería de hierro oxidado. Alma se arrodilló frente a mí. Desabrochó uno de los compartimentos de su chaleco táctico y sacó un botiquín de primeros auxilios de campaña, con un par de tijeras para traumatismos. Cortó lo que quedaba de la manga de mi camisa de smoking, dejando a la vista las profundas perforaciones que los colmillos de Amaru habían dejado en mi carne. «Fui médica de combate antes de que Valeria comprara mis servicios para el sector privado», murmuró Alma, vertiendo un líquido transparente sobre la herida que ardió como fuego líquido. Apreté los dientes hasta casi romperlos. He visto heridas peores, pero ese pastor alemán casi te arranca la arteria. Tuviste suerte. Sus manos eran rápidas, precisas y completamente seguras. En menos de 2 minutos, había limpiado la herida, aplicado polvo hemostático para detener la hemorragia y vendado mi brazo con un vendaje compresivo negro. Verla trabajar me infundió una extraña sensación de seguridad. Era como si un ángel guardián armado hasta los dientes hubiera bajado a los infiernos corporativos. «Gracias», murmuré, respirando un poco mejor. Alma guardó el botiquín y me miró a los ojos, su rostro iluminado por el inquietante resplandor rojo. «No me des las gracias todavía. Valeria me ordenó sacarte de la finca con vida, pero solo bajo una condición». Se puso en pie y se cruzó de brazos. «¿Tienes lo que fuiste a buscar? ¿Tienes el clon de la llave criptográfica?
Llevé mi mano izquierda al bolsillo de mis pantalones mojados y enlodados. Mis dedos rozaron el plástico duro y frío del clonador USB. Lo saqué y se lo mostré en la penumbra. Los ojos de Alma brillaron con algo parecido al respeto. Un oficinista robándole el alma al mismísimo diablo. Tienes agallas, Diego. Se giró de nuevo hacia la oscuridad del túnel. Este pasadizo desemboca en el colector de aguas pluviales de la carretera comarcal, a 2 kilómetros de aquí. Tengo un coche limpio esperándonos allí. Vamos a llevarte a una casa de seguridad que Salgado no conoce. Mañana, cuando el sol salga, Víctor Salgado y Alejandro de la Garza removerán el cielo y la tierra para encontrarte. Empecé a caminar tras ella. El dolor seguía ahí, pero la adrenalina de la victoria comenzaba a ganar terreno. Lo habíamos logrado. Teníamos el Ledger. ¿Y Valeria?, pregunté, con un nudo en la garganta al recordar que la había dejado sola en medio del caos del salón principal. Valeria sabe cuidarse sola, respondió Alma sin mirar atrás. Es la mejor mentirosa de esta ciudad. Ella les hará creer que está tan aterrorizada como los demás inversores. Ahora mismo, la única persona por la que debes preocuparte eres tú. Acelera el paso. Corrimos por las catacumbas de la finca mientras el eco de las sirenas se desvanecía lentamente en la superficie. La Guerra Fría de la Planta 32 había terminado. Acabábamos de iniciar una guerra total. El trayecto en el sedán negro de Alma fue un borrón de lluvia. Luces de neón parpadeantes y un silencio sepulcral. Condujo por callejones secundarios y carreteras comarcales, asegurándose de que nadie nos siguiera, hasta que finalmente nos adentramos en el corazón del Polígono Industrial Sur. Un cementerio de fábricas abandonadas. Detuvo el coche frente a una nave de ladrillo rojo con las ventanas tapiadas. «Llegamos», anunció Alma, apagando el motor. «Rápido, adentro». Entramos por una pesada puerta de metal oxidado. El interior era un antiguo almacén reconvertido en un refugio clandestino. Olía a polvo, a humedad y a encierro prolongado. La única iluminación provenía de unas cuantas bombillas desnudas que colgaban del techo. En el centro de la estancia había una mesa plegable de acero, un par de sillas de camping y cajas de munición apiladas en un rincón. Era frío, austero y completamente indetectable. Alma no perdió un segundo. Caminó hacia un baúl de metal. Sacó un ordenador portátil blindado, grueso y de aspecto militar, y lo encendió sobre la mesa. Este equipo está desconectado de cualquier red y su disco duro está encriptado con protocolos del gobierno, explicó, tecleando una contraseña kilométrica. Es completamente ciego y sordo. Salgado no podrá rastrearnos cuando abramos los archivos. Dame el dispositivo. Saqué el clonador del bolsillo de mi pantalón. Estaba manchado con mi propia sangre, pero el puerto USB seguía intacto. Lo conecté. El ordenador emitió un pitido sordo y una barra de progreso apareció en la pantalla. Desencriptando volumen maestro. Me dejé caer en una de las sillas, agarrándome el brazo herido, sintiendo cómo el agotamiento amenazaba con aplastarme. Había saltado por una ventana, peleado con un perro de asalto militar y escapado de un ejército privado. Lo conseguimos. Alma, susurré, viendo cómo la barra llegaba al 100%. Tenemos a Alejandro de la Garza agarrado por el cuello. No cantes victoria todavía. Diego. Veamos qué demonios escondía con tanto celo. Una infinidad de carpetas inundó la pantalla. Alma y yo nos inclinamos sobre el monitor, iluminados por el frío resplandor azul. Lo que vimos durante los siguientes 20 minutos nos dejó sin aliento. No era solo lavado de dinero. El grupo Axioma era un pulpo con tentáculos podridos que asfixiaba al país entero. Había subcarpetas con nombres de jueces del Tribunal Supremo junto a recibos de transferencias en paraísos fiscales. Había registros de extorsión a políticos. Y lo más escalofriante, una carpeta titulada Contingencias ejecutadas,
que no era otra cosa que un libro de contabilidad de asesinatos disfrazados de suicidios y accidentes de tráfico a lo largo de los últimos 10 años. «Dios mío», murmuró Alma. Y por primera vez vi que su inquebrantable compostura se resquebrajaba. Valeria me dijo que eran peligrosos. Pero esto es un sindicato criminal a escala nacional. Yo tomé el ratón con mi mano izquierda, desplazándome por los archivos. Tenemos que buscar algo reciente, dije, con la voz ronca. Algo que podamos filtrar a la prensa internacional mañana mismo, para que la Interpol no tenga más remedio que intervenir antes de que Salgado nos encuentre. Hice clic en una carpeta etiquetada como Operaciones Activas 2026. Dentro había un archivo masivo llamado Proyecto Nexo Sur. Al abrirlo, un mapa topográfico de la ciudad llenó la pantalla. Reconocí al instante las rutas logísticas. Eran las mismas rutas que Marcos Vargas había intentado sabotear en la cuenta de Industrias Velasco. «Mira esto», señalé la pantalla. Axioma planea construir el mayor centro de distribución ilegal de drogas y armas de la región, usando la infraestructura de Velasco como tapadera. Por eso Marcos quería arruinar a nuestro cliente, para que Axioma comprara la red logística a precio de saldo. Pero algo más llamó mi atención. En el centro del mapa, marcado con un círculo rojo parpadeante, había un pequeño barrio residencial a las afueras de la zona industrial. Un barrio obrero que se interponía exactamente en el trazado de la nueva autopista privada que Axioma planeaba construir. Hice doble clic en el círculo rojo. Se abrió un subdirectorio llamado Obstáculos a eliminar. Mi respiración se detuvo. Un bloque de hielo se instaló en mi estómago, pesado y cortante. En la pantalla apareció una fotografía de vigilancia, tomada desde lejos con un teleobjetivo. Mostraba a una mujer joven, de unos 28 años, de pie frente a un centro comunitario con un megáfono en la mano, liderando una protesta vecinal contra las expropiaciones de tierras. Tenía el mismo cabello oscuro que yo, la misma terquedad en la barbilla y la misma mirada desafiante. Era mi hermana menor, Elena. No. El susurro salió de mi garganta como un gemido roto. Alma me miró, alarmada por mi repentina palidez. «¿Diego? ¿Qué pasa? ¿Quién es ella?» Ignoré a Alma. Mis ojos escaneaban febrilmente el texto adjunto a la fotografía de Elena. Era un expediente completo sobre ella. Sabían dónde vivía, dónde trabajaba como abogada de oficio para el barrio, las rutas que tomaba para ir al juzgado. La catalogaban como líder de la resistencia vecinal. Pero fue la última línea del documento la que hizo que la sangre me hirviera en las venas con una furia que jamás había experimentado. Estado. Neutralización prioritaria aprobada. Método. Accidente de monóxido de carbono en su domicilio. Ejecución programada. Domingo, 15 de febrero. Equipo asignado. Escuadrón Salgado. Miré el reloj del portátil. En la esquina inferior derecha. Marcaba las 3:15 de la mañana. El domingo acababa de empezar. «¡Es hoy!», grité, poniéndome en pie de un salto tan violento que tiré la silla hacia atrás. El dolor de mi brazo desapareció por completo. Devorado por una inyección de pura adrenalina. «¿Van a matarla hoy?» «Diego, cálmate». Alma me agarró por los hombros, obligándome a mirarla. «¿De quién estás hablando?» «Es Elena. Es mi hermana». Mi voz se quebró de desesperación. Hace meses que no hablo con ella. Siempre estuvimos distanciados por mi obsesión con el trabajo. Se mudó a ese barrio para ayudar a la gente, y Axioma va a asesinarla simulando un accidente con el gas para poder demoler su calle. Salgado va a matarla esta misma noche. La expresión de Alma se endureció. Miró la pantalla, asimilando la fecha y la orden de ejecución. Soltó mis hombros y caminó rápidamente hacia las cajas de munición. Valeria me ordenó mantenerte a salvo en este búnker hasta que filtráramos los datos. «Diego, si sales por esa puerta ahora mismo, Alejandro de la Garza desplegará a todos los hombres que tiene en la ciudad para cazarte. Eres el hombre más buscado del país». Me acerqué a la mesa.
apoyando los nudillos sobre el frío acero, clavando mi mirada en ella. Ya no era el ejecutivo asustado que dudaba en un ascensor. A la mierda Valeria, a la mierda el búnker, y a la mierda Alejandro de la Garza, siseé, con una frialdad homicida. Tienen la orden de matar a mi sangre en unas horas. No voy a quedarme aquí escondido mientras la asfixian en su propia cama. Si no vas a ayudarme, apártate, porque voy a salir por esa puerta. Voy a encontrar a Salgado y le voy a arrancar el corazón con mis propias manos si es necesario. Alma se detuvo en seco, sosteniendo un cargador de pistola en la mano. Me evaluó en silencio durante un par de segundos. Vio el infierno ardiendo en mis ojos y supo que nada en el mundo iba a detenerme. Lentamente deslizó el cargador en una Glock 19 con un chasquido metálico y me la tendió por la empuñadura. «Nunca dije que no fuera a ayudarte, jefe», dijo Alma, esbozando una sonrisa lobuna que me heló la sangre. «Fui médica, sí, pero antes de eso, fui francotiradora. Si Salgado y sus matones van a ir a por tu hermana esta noche, les daremos una bienvenida que no olvidarán jamás». Agarré el arma. Pesaba. Estaba fría y era letal. Exactamente lo que necesitaba. La fase de investigación había terminado. La guerra de guerrillas acababa de empezar. El trayecto hasta el barrio de San Miguel fue un descenso a la locura a 140 kilómetros por hora. Alma conducía el sedán negro como si estuviera poseída, esquivando semáforos en rojo y cruzando intersecciones desiertas mientras la lluvia azotaba el parabrisas con furia. En el asiento del copiloto, yo era un manojo de nervios destrozados. La Glock 19 descansaba sobre mis rodillas, pesada y ajena. Mis manos, manchadas con la sangre seca de la mordedura de Amaru, temblaban incontrolablemente. Me había pasado los últimos 10 años tecleando en teclados ergonómicos y firmando contratos con plumas de plata. Nunca había sostenido un arma de fuego. «Quita el seguro», ordenó Alma, sin apartar los ojos de la carretera. La pequeña palanca en el lateral. Empújala hacia abajo. Si tienes que usarla, no dudes. El retroceso te empujará los brazos hacia arriba. Así que apunta al centro del pecho, no a la cabeza. Tragué saliva y asentí mecánicamente, deslizando el pulgar sobre el seguro. Hubo un clic apenas perceptible. El arma estaba lista. Ojalá yo también lo estuviera. Llegamos a San Miguel a las 3:42 de la mañana. Era un laberinto de bloques de apartamentos de hormigón desgastado, con farolas parpadeantes y calles estrechas. Alma detuvo el coche a 2 manzanas del edificio de mi hermana, aparcando en las sombras de un callejón. «A pie desde aquí», dijo ella, comprobando el cargador de su propia pistola, a la que había enroscado un silenciador negro. «Mantente detrás de mí. Si hay fuego cruzado, te tiras al suelo». Corrimos bajo la lluvia helada, pegados a las paredes grafiteadas. El edificio de Elena era el bloque número 4. Una estructura de 5 plantas sin ascensor. La puerta principal de cristal estaba forzada. La cerradura había sido reventada limpiamente. Nos miramos. Ya estaban aquí. Entramos en el vestíbulo sumido en la penumbra. El silencio era absoluto, antinatural. Alma hizo un gesto con la mano para que la siguiera de cerca. Comenzamos a subir las escaleras de terrazo. Elena vivía en el 3er piso. Puerta B, 1er piso, despejado. 2º piso, despejado. Pero a mitad del tramo hacia el 3er piso. Me detuve en seco. Un olor dulzón, químico y asfixiante me golpeó las fosas nasales. Gas. Estaban inundando el apartamento de gas natural. Cualquier chispa, incluso el interruptor de la luz de la nevera, volaría a la mitad del edificio, encubriendo el asesinato como una trágica negligencia doméstica. Alma me agarró del hombro y señaló hacia arriba. En el rellano del 3er piso, 2 sombras inmensas se recortaban contra la débil luz de emergencia. Llevaban pasamontañas negros y ropa táctica sin insignias. El escuadrón Salgado.
Uno de ellos estaba arrodillado frente a la puerta de Elena, inyectando el gas a través del hueco bajo la puerta mediante un tubo conectado a un cilindro portátil. El otro vigilaba las escaleras. Era un hombre de proporciones gigantescas, conocido en los bajos fondos corporativos de Axioma como Hatava, un asesino silencioso que no usaba silenciadores, sino sus propias manos para romper cuellos, aunque esta noche llevaba un subfusil colgando del pecho. Hatava giró su enorme cabeza hacia las escaleras justo cuando yo pisé un escalón que crujió levemente. Sus ojos se encontraron con los míos a través de las rendijas del pasamontañas. Todo ocurrió en una fracción de segundo. Hatava levantó el subfusil, pero Alma fue más rápida. Giró sobre sus talones en el estrecho hueco de la escalera y disparó 2 veces. Fut, fut. Los suaves escupitajos del silenciador apenas hicieron eco. Las balas impactaron en el pecho del gigante, pero Hatava llevaba chaleco de Kevlar pesado. Apenas retrocedió un paso, soltando un gruñido ahogado, y abrió fuego. El estruendo ensordecedor del subfusil sin silenciador en el espacio cerrado de la escalera fue como la detonación de una bomba. Trozos de yeso, polvo y baldosas volaron en todas direcciones. Me arrojé al suelo, cubriéndome la cabeza, mientras el ruido me reventaba los tímpanos. Alma se deslizó por el suelo, disparando a las piernas de Hatava. El gigante rugió de dolor cuando una bala le destrozó la rodilla, cayendo pesadamente de rodillas, pero sin dejar de disparar. El segundo mercenario, el que manipulaba el gas, sacó una pistola y apuntó a Alma por la espalda mientras ella intentaba rematar a Hatava. Alma no lo había visto. Estaba concentrada en el gigante herido. El tiempo se congeló. Vi el cañón del mercenario apuntando directamente a la cabeza de Alma. Vi el gas filtrándose por debajo de la puerta de Elena. Vi la vida que había desperdiciado en oficinas de cristal, mientras mi hermana se jugaba la vida por la gente. No pensé. Actué. Levanté la Glock 19 con ambas manos. Mi brazo derecho palpitó de dolor, pero lo ignoré. Apreté los dientes y tiré del gatillo. ¡Bam! El retroceso me sacudió los hombros con una violencia inesperada, casi arrancándome el arma de las manos. El destello del fogonazo iluminó el pasillo lleno de humo y polvo. El disparo no fue perfecto. No le di en el centro del pecho. La bala impactó en el hombro derecho del mercenario del gas. La fuerza cinética lo hizo girar sobre sí mismo, soltando su arma y estrellándose contra la puerta del apartamento de Elena. Esa fracción de segundo de distracción fue todo lo que Alma necesitó. Rodó sobre su espalda y, con una precisión quirúrgica, disparó a Hatava justo debajo de la barbilla, donde el casco y el chaleco no lo protegían. El gigante se desplomó como un árbol talado, muerto antes de tocar el suelo. Rápidamente, Alma se levantó, se acercó al mercenario del gas que se retorcía en el suelo, agarrándose el hombro ensangrentado, y lo dejó inconsciente con un culatazo limpio en la sien. El pasillo quedó sumido en un silencio perturbador, roto solo por el silbido agudo del cilindro de gas que seguía vaciándose y mi propia respiración entrecortada. El olor a pólvora quemada se mezclaba con el hedor del gas natural, revolviéndome el estómago. Miré el arma humeante en mis manos. Había disparado a un hombre. Había cruzado la línea de la que no hay retorno. «¡Buen tiro, ejecutivo!», gritó Alma, tosiendo por el polvo mientras cerraba la válvula del cilindro de gas a patadas. «Pero guarda eso antes de que volvamos a volar por los aires. Hay demasiado gas concentrado». Me enfundé la pistola en el cinturón y corrí hacia la puerta de Elena. Estaba cerrada por dentro. «¡Elena!», grité, golpeando la madera con el puño. «¡Elena! ¡Abre!». No hubo respuesta. Alma me apartó de un empujón. «¡Atrás!», ordenó. Levantó la pierna y propinó una patada brutal justo debajo de la cerradura. La madera crujió. A la segunda patada, el marco se astilló y la puerta se abrió de golpe. Una nube de gas invisible pero pestilente nos golpeó en la cara. Me cubrí la boca y la nariz con el antebrazo sano y entré corriendo en la oscuridad del apartamento.
«No enciendas las luces», advirtió Alma desde el pasillo, abriendo de par en par la ventana del rellano para ventilar. Atravesé el pequeño salón a tropezones, chocando con los muebles. La luz de las farolas que entraba por la ventana del balcón me guió hasta la única habitación del fondo. Allí estaba. Elena yacía tendida sobre la cama, vestida con un pijama de algodón, completamente inmóvil. Su rostro estaba pálido y sus labios tenían un tono azulado aterrador. «¡Elena!», solté un grito desgarrador. La agarré por los hombros y la sacudí. Su cabeza cayó hacia atrás, sin vida. Mi corazón se detuvo. ¿Habíamos llegado tarde? Todo el dinero del mundo, todo el poder, toda la ambición, no servían de absolutamente nada si perdía mi sangre. La levanté en brazos, pesaba como un peso muerto. Con las rodillas temblando por el esfuerzo y el agotamiento, la saqué de la habitación y crucé el salón. Alma ya estaba en la puerta, cubriéndonos con su arma en alto. «¡Al coche! ¡Rápido! Antes de que lleguen los refuerzos de Salgado o la policía por los disparos», ordenó Alma. Ayudándome a cargar con Elena por los hombros, bajamos los 3 tramos de escaleras casi volando. Salimos a la calle. La lluvia helada nos empapó al instante. Pero el aire frío y limpio de la noche era como un milagro después del gas tóxico. Corrimos hacia el callejón donde habíamos dejado el coche. Abrí la puerta trasera a tirones y acosté a Elena en el asiento. Me incliné sobre ella, con las manos temblorosas, acercando mi oreja a su pecho y buscando su pulso en el cuello. Fue débil, irregular, pero estaba ahí. De repente, Elena tomó una profunda y agónica bocanada de aire, tosiendo violentamente y arqueando la espalda, luchando por expulsar el veneno de sus pulmones. «Respira, Elena, respira», sollocé, agarrándole la mano cubierta de lluvia. «Estoy aquí, ya pasó». Alma arrancó el motor con un rugido que hizo temblar el callejón. «¡Agárrate!». «Diego», gritó desde el asiento del conductor, metiendo la primera marcha. Nos largamos de esta ciudad. El sedán negro salió disparado hacia la noche, dejando atrás los cadáveres, el apartamento inundado de gas y mi antigua vida. Había salvado a mi hermana. Tenía el disco duro con los secretos de Axioma, pero sabía que Alejandro de la Garza no iba a detenerse hasta vernos a todos muertos. La lluvia no dio tregua durante las 2 horas siguientes. Alma condujo por carreteras secundarias, evitando peajes y cámaras de tráfico, hasta que las luces de la ciudad se convirtieron en un tenue resplandor naranja en el retrovisor. Terminamos en el motel El Descanso, una estructura de una sola planta en forma de U, devorada por la maleza y el óxido a un lado de la antigua carretera nacional. El letrero de neón estaba fundido, a excepción de una C intermitente que zumbaba como un insecto moribundo. Era el tipo de lugar donde la gente iba a esconderse o a morir. Alma forzó la cerradura de la habitación número 7. Olía a tabaco rancio y a humedad impregnada en las alfombras desde los años 80. Dejé a Elena suavemente sobre una de las camas de matrimonio, cubriéndola con la colcha descolorida. Su respiración ya era regular, pero seguía inconsciente, con el ceño fruncido incluso en sueños. Me desplomé en la silla de plástico junto a la ventana, observando a Alma mientras ella corría las pesadas cortinas, bloqueando cualquier vista desde el exterior. El silencio en la habitación era asfixiante. Me miré las manos. Seguían manchadas de sangre, polvo y restos de yeso. El dolor en mi brazo herido había regresado. Un latido sordo y constante que marcaba el ritmo de mi paranoia. Había disparado a un hombre. Había visto a Alma ejecutar a otro a sangre fría en las escaleras. Y, sin embargo, lo único que sentía era un terror instintivo por la mujer que dormía en la cama. Pasaron 3 horas agonizantes. El cielo exterior comenzó a clarear, tiñéndose de un gris enfermizo. Un gemido ronco rompió el silencio. Elena se revolvió bajo la colcha, tosiendo débilmente. Abrí los ojos de golpe y me arrodillé junto a la cama. «Elena», susurré,
agarrándole la mano. Tranquila, estás a salvo. Sus párpados parpadearon, luchando contra la pesadez del monóxido de carbono residual. Cuando por fin logró enfocar la vista, el pánico la invadió de golpe. Se incorporó a medias, con los ojos muy abiertos, mirando la lúgubre habitación, y luego a mí. ¿Diego? Su voz era un hilo áspero. ¿Dónde? ¿Qué ha pasado? Olía a gas. Me dolía la cabeza. Y luego se detuvo en seco. Su mirada se desvió por encima de mi hombro. Alma estaba de pie junto a la puerta, limpiando metódicamente el cañón de su Glock con un paño negro. Elena retrocedió instintivamente contra el cabecero de la cama, arrastrando las sábanas consigo. ¿Quién es ella? ¿Por qué tiene un arma? Diego, ¿qué demonios está pasando? Quiero llamar a la policía. No puedes llamar a la policía. Elena, dije, intentando mantener la voz calmada, aunque mis propias manos temblaban. La policía trabaja para los hombres que intentaron matarte esta noche. El terror en su rostro dio paso a la incredulidad y luego a la furia. A pesar de la debilidad, seguía siendo la misma mujer combativa que yo conocía. ¿Matarme? Escupió las palabras. Soy abogada de oficio. Mi caso más peligroso es una disputa por los linderos de un huerto urbano. ¿Por qué iba alguien a querer matarme simulando un escape de gas? Por el proyecto Nexo Sur. El nombre pareció golpearla físicamente. Se quedó paralizada. ¿Cómo sabes tú lo del Nexo Sur? Eso es el macroproyecto logístico que quiere arrasar San Miguel. He estado organizando las protestas, pero el ayuntamiento se niega a decirnos qué empresa está detrás. Es el grupo Axioma, la interrumpí. Y yo era uno de sus directores estratégicos. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier herida de bala. Elena me miró como si no me reconociera, como si debajo del traje caro y manchado de sangre viera a un completo extraño. Tú, murmuró, con un asco que me partió el alma. Tú trabajas para los monstruos que quieren dejar en la calle a cientos de familias. Siempre fuiste un trepa corporativo, Diego. Pero no pensé que cayeras tan bajo. ¿Todo esto es por tu culpa? ¿Trajiste a tus matones a mi puerta porque estoy entorpeciendo tus putos negocios? ¡No!, grité, poniéndome en pie. La culpa y la desesperación me quemaban por dentro. No sabía nada de Axioma hasta hace 2 días. Pensaba que era una empresa de logística normal. Cuando descubrí lo que realmente hacían, robé sus archivos maestros. Descubrí que tú eras su próximo objetivo. Fui a sacarte de allí. Esta mujer, señalé a Alma, me ayudó a escapar y me salvó la vida. Elena miró a Alma, que seguía impasible, y luego a mi ropa destrozada y a mi brazo vendado. La realidad de la situación empezó a hundirse en ella. No era un complot de oficinas, era una cacería humana. Robaste sus archivos, repitió Elena, procesando la información. ¿Tienes pruebas de lo que planean hacer con San Miguel? ¿Pruebas de sus crímenes? Tengo un clon de su ledger maestro. Tiene pruebas suficientes para meter a su presidente, Alejandro de la Garza, en una celda de aislamiento para el resto de su vida, confirmé, señalando el pequeño bulto en mi bolsillo. Pero si nos encuentran antes de que podamos entregárselo a las autoridades adecuadas, las autoridades internacionales, nos matarán a los 3. Elena se pasó las manos por el pelo, respirando agitadamente. El idealismo chocaba de frente con el terror más crudo. Iba a decir algo más, probablemente a exigirme ver esos archivos, cuando un sonido agudo e insistente cortó la tensión. Un teléfono móvil vibraba sobre la pequeña mesa de noche. No era el mío, que había tirado al río, ni el de Elena. Era un viejo Nokia desechable que Alma había sacado de su chaleco. Alma dejó el arma, cruzó la habitación y descolgó sin decir una palabra. Escuchó durante unos segundos. Su rostro, siempre inescrutable, se ensombreció. «Te lo pongo en altavoz», dijo Alma, tendiéndome el teléfono. La voz que salió por el pequeño altavoz era inconfundible, pero carecía de su habitual frialdad de acero.
Sonaba tensa, casi frenética. «Diego, ¿estás vivo?» Era Valeria Castellanos. «Estamos todos vivos. Por ahora. ¿Dónde estás?» «Conduciendo hacia el norte. Me he saltado 3 controles de seguridad. Alejandro está fuera de sí. El infierno entero se ha desatado. Diego, tengo el clonador». «Valeria», dije, sintiendo una oleada de triunfo a pesar del cansancio. Lo conseguí. Y Alma me sacó de la finca. «¿Lo sé?» «Y Alejandro también lo sabe». La voz de Valeria tembló ligeramente. Una rareza absoluta. Salgado encontró el cadáver de Jataba y del otro mercenario en el apartamento de tu hermana. Saben que tú fuiste quien apretó el gatillo. Saben que tienes el ledger. Tragué saliva. Las palabras cadáver de Jataba hicieron que Elena ahogara un grito, llevándose las manos a la boca, mirándome con puro terror en los ojos. Yo, su hermano mayor, el aburrido ejecutivo, acababa de ser confirmado como un asesino. Han cerrado todos los aeropuertos privados y comerciales. Diego. Tienen a la policía bloqueando las salidas de la ciudad y han activado a todas las células dormidas de Axioma en un radio de 500 kilómetros. Han puesto un precio de 2 millones de euros por tu cabeza y la de Alma. Quieren el dispositivo intacto y a ti muerto. No pueden atraparnos a todos, intenté sonar valiente, aunque mis rodillas flaqueaban. Filtraremos los datos. Los enviaremos a todos los periódicos del continente. No puedes hacer eso desde un cibercafé, idiota, estalló Valeria, perdiendo la paciencia. El archivo pesa terabytes y está fuertemente encriptado, si lo conectas a cualquier red pública para subirlo. El algoritmo de rastreo de Salgado te localizará en menos de 3 minutos. Te masacrarán antes de que la barra llegue al 5%. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación del motel. Solo se escuchaba el zumbido del letrero de neón exterior. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, sintiendo que la trampa se cerraba a nuestro alrededor. Valeria suspiró. El sonido de los limpiaparabrisas de su coche se coló por la línea. Hay un solo lugar. Un servidor de comunicaciones diplomáticas que no pueden rastrear ni bloquear. Está en el consulado de un país extranjero en el centro de la ciudad. Tengo los códigos de acceso, pero tenemos que entrar físicamente en el edificio. ¿Quieres que volvamos al centro?, intervino Alma, con los brazos cruzados. Al corazón del territorio de Axioma, con la policía y los sicarios buscándonos. Es un suicidio. Es nuestra única opción. Alma. Y hay algo más. La voz de Valeria se volvió sombría, cargada de un ultimátum desesperado. Alejandro me ha dado un plazo. Si no recupera el ledger antes de la medianoche de hoy, ejecutará el protocolo de tierra quemada. Eliminará a todas las familias de todos los ejecutivos involucrados para mandar un mensaje. Eso incluye a mis padres y a cualquiera que haya respirado cerca de vosotros. Miré a Elena, encogida en la cama, temblando. Teníamos menos de 20 horas para infiltrarnos en un consulado hipervigilado, subir los datos y derribar un imperio criminal antes de que Alejandro de la Garza borrara del mapa a todos nuestros seres queridos. Mándanos las coordenadas, Valeria, dije, sintiendo que una frialdad nueva y definitiva se apoderaba de mí. Nos vemos en el infierno. El punto de encuentro que Valeria había enviado era un esqueleto de hormigón enterrado bajo la ciudad. La estación de metro de la Línea 9. Un megaproyecto de infraestructura que había sido abandonado hace una década por falta de presupuesto. O, más probablemente, porque el grupo Axioma había desviado los fondos. Aparcamos el sedán en uno de los túneles a medio excavar. El lugar estaba iluminado únicamente por los faros del coche y el tenue resplandor de las linternas tácticas de Alma. El eco de las gotas de agua cayendo de las estalactitas de cemento marcaba el ritmo de nuestra espera. Elena estaba sentada en el capó del coche, abrazándose a sí misma para combatir el frío, procesando la brutal realidad en la que se había despertado.
Yo estaba a su lado, cambiando el vendaje ensangrentado de mi brazo con los suministros de Alma. A las 7:15 de la mañana, el rugido de un motor de alta cilindrada rompió el silencio subterráneo. Un Audi negro deportivo derrapó en la grava y se detuvo a escasos metros de nosotros. La puerta se abrió y Valeria Castellanos bajó del vehículo. No llevaba sus impecables trajes sastre de diseñador. Vestía ropa oscura y funcional, el cabello recogido en una coleta tirante y una expresión que mezclaba el agotamiento extremo con una determinación letal. Llevaba una bolsa de lona negra colgada del hombro. «Llegas tarde», dijo Alma, apoyada contra nuestro coche, con la mano peligrosamente cerca de la culata de su arma. «Salgado ha bloqueado las autopistas. He tenido que venir por las vías de servicio», respondió Valeria. Arrojando la bolsa de lona al suelo, el sonido sordo del metal chocando contra el cemento delató su contenido. Armas y equipo. Elena se bajó del capó, caminando hacia Valeria con paso firme. A pesar del pánico reciente, la sangre de abogada defensora le hervía en las venas. «Tú debes de ser la famosa Valeria Castellanos», escupió Elena, con los puños apretados. «La mujer que lleva 5 años lavando el dinero ensangrentado de los hombres que anoche intentaron asfixiarme mientras dormía». Valeria se detuvo, evaluando a mi hermana de arriba abajo con su habitual mirada de hielo. «Y tú debes ser Elena, la idealista. Diego me ha hablado mucho de ti». «No te atrevas a hablarme con esa condescendencia», estalló Elena, dando un paso más, casi encarándose con ella. «Sois unos monstruos, todos vosotros, jugando a los dioses corporativos mientras la gente de verdad muere en las calles por vuestros proyectos». Me interpuse entre las dos, poniendo una mano en el hombro de mi hermana. «Elena, basta. No es el momento». «Tu hermano tiene razón», dijo Valeria, sin inmutarse ante la furia de Elena. «Puedes juzgarme y odiarme todo lo que quieras. Tienes todo el derecho a hacerlo. Pero si quieres seguir respirando mañana para llevarme a juicio, vas a tener que escucharme, porque Alejandro de la Garza ya ha dado la orden de limpieza total. Tenemos hasta la medianoche. Después de eso, no quedará nadie vivo para contar esta historia». El silencio volvió a adueñarse del túnel. Elena tragó saliva, retrocediendo un paso, pero manteniendo la mirada fiera. «Bien», dije, rompiendo la tensión. «Hablaste de un consulado. ¿Cuál es el plan?» Valeria abrió el maletero de su Audi, desplegando un plano arquitectónico sobre la chapa fría. Alma encendió una linterna sobre el papel. «El Consulado General de Suiza», anunció Valeria, señalando un edificio en el mapa. «Planta 40 de la Torre de Cristal, en pleno distrito financiero. Territorio soberano suizo. Tienen un servidor de comunicaciones diplomáticas conectado por satélite directamente a Berna. Es un canal cerrado, imposible de bloquear, interferir o rastrear por la Red Nacional de Axioma. Si enchufamos el ledger allí y pulsamos enviar, los datos llegarán a la Interpol y a todos los grandes periódicos europeos en cuestión de segundos». «Hay un problema gigante con eso», intervino Alma, analizando los accesos del plano. «Conozco la Torre de Cristal. El nivel de seguridad es absurdo. Escáneres de armas en el vestíbulo, ascensores con tarjeta magnética y guardias suizos armados en la planta 40. Además, Víctor Salgado no es idiota. Sabe que nuestro único escape es una embajada o un consulado. Tendrá francotiradores vigilando los perímetros y sicarios de paisano en el vestíbulo. Por eso no vamos a entrar por la puerta principal pidiendo permiso», dijo Valeria, mirándonos uno a uno. «Vamos a atracar el consulado», miré a Valeria, incrédulo. «¿Quieres que asaltemos un territorio diplomático? Eso es un acto de terrorismo internacional». «No si nos invitan a quedarnos». Aquí es donde intervino Elena. Su tono había cambiado. El miedo había dejado paso a la mente analítica de la abogada. Se acercó al plano, señalando la entrada del consulado. El artículo 22 de la Convención de Viena. Los locales de una misión diplomática son inviolables.
Ni siquiera la policía del país anfitrión puede entrar sin el consentimiento del embajador. Y Víctor Salgado, mucho menos. Exacto, asintió Valeria, mirándola con un atisbo de respeto. Pero ¿cómo logramos que nos encierren dentro y nos protejan de Salgado? Con un escándalo monumental, respondió Elena, sus ojos brillando con una idea. Yo soy ciudadana de este país. Pero si entro al consulado afirmando que tengo pruebas de un inminente golpe de Estado financiero o de terrorismo de Estado financiado por Axioma, y solicito asilo político de emergencia, el cónsul suizo está obligado por los tratados de derechos humanos a iniciar un protocolo de aislamiento, lockdown, temporal, hasta verificar la historia. Las puertas de titanio de la planta 40 se cerrarán. Salgado se quedará fuera. Esa es mi chica, murmuré, orgulloso de la inteligencia de mi hermana. Pero el servidor está en la sala de comunicaciones segura, en la parte trasera del consulado, señaló Alma en el plano. Aunque el cónsul cierre las puertas principales, no nos dejará pasearnos por sus instalaciones para enchufar un USB pirata. Nos meterán en una sala de interrogatorios. Ahí es donde entras tú. Diego, dijo Valeria, mirándome fijamente. Tú eres el fantasma. Explícate. Valeria sacó de su bolsillo una tarjeta de acceso con un cordón negro. Esta tarjeta pertenece al servicio de mantenimiento de la Torre de Cristal. Mientras Elena, Alma y yo entramos por el vestíbulo principal, armando un escándalo para atraer a los sicarios de Salgado y a la seguridad suiza. Tú entrarás por el garaje subterráneo. Usarás el montacargas de servicio. Te dejará en el conducto de ventilación de la planta 39. Desde ahí tendrás que trepar por el hueco del ascensor hasta el techo falso de la sala de comunicaciones suiza en la planta 40. Me pasé la mano por el pelo, sintiendo un sudor frío. Trepar por el hueco de un ascensor a 40 pisos de altura con un brazo herido. Una vez que caigas dentro de la sala de servidores, continuó Valeria, conectas el clonador. Yo tengo los códigos de encriptación de la red suiza. Los compré hace años como póliza de seguro, por si algún día tenía que huir del país. Te los daré. Introduces los códigos. Pulsas enviar y te escondes hasta que la Interpol envíe a la caballería. Es un plan suicida, dictaminó Alma, cruzándose de brazos. Si a Diego lo descubre un guardia suizo en el hueco del ascensor, le dispararán por espionaje. Si nosotras no logramos crear suficiente distracción en el vestíbulo, los hombres de Salgado nos acribillarán antes de que podamos pedir asilo. ¿Tienes una idea mejor, Alma? La desafió Valeria. Son las 8 de la mañana. Nos quedan 16 horas para que Alejandro mate a nuestras familias y nos case como a perros. No hay plan B. Miré a las tres mujeres. Elena, la brújula moral. Valeria, el intelecto implacable. Y Alma, el brazo ejecutor. Yo era el eslabón final, el hombre que tenía el botón nuclear en el bolsillo. Respiré hondo, apretando el vendaje de mi brazo. El dolor era intenso, pero me mantenía despierto, enfocado. Hagámoslo, dije, agarrando la bolsa de lona con el equipo. Repasemos los tiempos. Alma, ¿qué necesitas para causar la distracción perfecta en el vestíbulo de un rascacielos sin matar a civiles inocentes? Alma sonrió. Fue una sonrisa fría, profesional y aterradora. Gas lacrimógeno. Granadas de humo y 10 minutos. Víctor Salgado no sabrá que le ha golpeado. La guerra estaba declarada. Íbamos a robarle la partida al diablo en el mismísimo cielo de la ciudad. 11:15 de la mañana. Torre de Cristal. Nivel subterráneo 3. El aire en los niveles de mantenimiento del rascacielos olía a aceite de motor. Ozono y polvo viejo. Con la tarjeta que Valeria me había dado, logré burlar el primer control de seguridad del garaje y acceder al montacargas de servicio. Presioné el botón de la planta 39, el elevador de carga. Una jaula metálica y chirriante comenzó su ascenso. Estaba solo. En mi bolsillo derecho llevaba la póliza de vida del mundo entero, el clonador USB. En el izquierdo, un pequeño papel
con los códigos de encriptación suizos que Valeria me había hecho memorizar y luego anotar por si el pánico me borraba la mente. El montacargas se detuvo con una sacudida brusca en la planta 39, un piso técnico lleno de maquinaria de aire acondicionado y cuartos de calderas. A partir de aquí, el territorio suizo de la planta 40 era inaccesible por medios normales. Me acerqué a las gruesas puertas dobles del hueco del ascensor principal número 4, que estaba fuera de servicio por mantenimiento. Tal y como Valeria sabía, usé una llave de palanca para forzar la apertura manual. Las puertas se separaron con un quejido metálico. Miré hacia abajo. Un abismo negro y rectangular se abría a mis pies. 39 pisos de caída libre. Una garganta de hormigón que parecía respirar con un viento helado. El vértigo me golpeó como un mazo físico. El estómago se me encogió y la cabeza me dio vueltas. Tuve que agarrarme al marco de la puerta, cerrando los ojos con fuerza. No mires abajo. Nunca mires abajo, me susurré a mí mismo, con la voz temblorosa. El objetivo estaba justo encima de mí, una rejilla de ventilación a unos 3 metros de altura que conectaba directamente con el falso techo de la sala de servidores de la planta 40. La única forma de llegar era trepar por la escalerilla de mantenimiento fijada a la pared del pozo. Agarré el primer peldaño de metal, resbaladizo por la grasa industrial. Subí el pie. El dolor en mi brazo derecho, destrozado por los colmillos de Amaru, estalló como una bengala en mi sistema nervioso. Un grito sordo se escapó de mis labios. Apenas podía sostener mi propio peso. 11:18 de la mañana, torre de cristal. Vestíbulo principal. El vestíbulo era una catedral del capitalismo moderno. Mármol blanco de Carrara. Cristal inmaculado y seguridad privada en cada esquina. Valeria. Elena y Alma entraron por las puertas giratorias con la sincronización de un reloj suizo. Valeria caminaba al frente, con un abrigo de diseñador y gafas de sol, proyectando una autoridad absoluta. Elena iba a su derecha, pálida pero con la mandíbula apretada. Alma cerraba la marcha, vestida con un traje de chaqueta holgado que ocultaba su arsenal táctico. Alma fue la primera en notar el peligro. A las 3 en punto, 2 hombres de traje gris, auriculares de espiral. A las 10 en punto, otros 3 leyendo periódicos que no han pasado de página en 5 minutos, murmuró Alma, sin mover los labios. Salgado ha sembrado el vestíbulo. Nos están esperando. Mantened el paso, ordenó Valeria en un susurro. Que se acerquen. Los hombres de traje gris dejaron caer sus periódicos. Otros sicarios se desprendieron de las columnas de mármol. Eran al menos 8 matones de Axioma, convergiendo hacia ellas con las manos bajo las chaquetas, listos para ejecutar la limpieza de Alejandro de la Garza en medio del distrito financiero. Ahora, Alma, dijo Valeria. Alma no sacó un arma de fuego. En su lugar, dejó caer disimuladamente 2 pequeños cilindros negros en las papeleras de acero inoxidable que flanqueaban el control de seguridad central, y otros 2 cerca de los conductos de ventilación del vestíbulo. 5 segundos después, un silbido agudo perforó el murmullo del edificio. Una nube densa, espesa y cegadora de gas lacrimógeno y humo blanco comenzó a brotar a presión, inundando el vestíbulo a una velocidad aterradora. Las alarmas de incendios estallaron al instante con un sonido ensordecedor. El pánico se desató. Los ejecutivos y visitantes empezaron a gritar, corriendo a ciegas hacia las salidas, tosiendo violentamente y empujándose unos a otros, aprovechando la confusión total y la cobertura del humo blanco. Elena corrió hacia los tornos blindados que protegían los ascensores diplomáticos, donde 4 guardias suizos fuertemente armados miraban el caos con las armas desenfundadas. ¡Socorro!, gritó Elena a pleno pulmón, saltando sobre el mostrador de recepción de seguridad, con las lágrimas en los ojos, mitad por la actuación, mitad por el gas lacrimógeno. Mi nombre es Elena y solicito asilo político de emergencia al gobierno de Suiza. Tengo pruebas de terrorismo de Estado y esos hombres intentan asesinarme.
Invoquen el artículo 22. Los guardias suizos, entrenados para reaccionar ante protocolos internacionales, se miraron un segundo. Al ver a los matones de Salgado intentando abrirse paso entre la multitud despavorida y apuntando armas de fuego a través del humo, no dudaron. «¡Lockdown! ¡Aseguren a la solicitante!», gritó el capitán de la guardia en alemán. Agarraron a Elena, Valeria y Alma, arrastrándolas detrás de las barreras antibalas de los ascensores diplomáticos. Las gruesas persianas de acero del consulado comenzaron a descender automáticamente, separando físicamente el territorio suizo del ejército de Salgado. El caos perfecto se había consumado. 11:21 de la mañana. El pozo del ascensor. Planta 39,5. Yo no escuchaba las alarmas. Mi mundo entero se había reducido al eco de mi propia respiración agitada y al frío del acero manchado de grasa. Faltaba 1 metro para llegar a la rejilla. Mi brazo izquierdo hacía todo el trabajo, pero el cansancio muscular estaba cobrándose su precio. Mis dedos estaban entumecidos. Intenté impulsarme un peldaño más con el brazo derecho. Fue un error fatal. El músculo desgarrado bajo el vendaje cedió por completo. Un dolor blanco me cegó. Mi mano derecha resbaló del peldaño de metal cubierto de grasa. Mi bota izquierda perdió el punto de apoyo. Caí. El estómago se me subió a la garganta mientras la gravedad reclamaba su presa. En un acto reflejo impulsado por el terror más primitivo, mi mano izquierda se cerró como una garra sobre uno de los gruesos cables de acero cubiertos de aceite negro que colgaban a un lado de la escalerilla. El tirón casi me disloca el hombro izquierdo. Quedé colgando, suspendido en el vacío, balanceándome sobre 39 pisos de oscuridad absoluta, sujeto únicamente por el agarre resbaladizo de mis 5 dedos ensangrentados y engrasados. ¡Ah!, grité. Un sonido que se perdió en la inmensidad del pozo. Mis botas raspaban la pared de hormigón, buscando desesperadamente un saliente, una grieta, cualquier cosa. El cable de acero me cortaba la piel de la palma de la mano. Sentía que mis dedos se abrían milímetro a milímetro. La grasa actuaba como lubricante. Iba a morir. Iba a convertirme en una mancha roja en el sótano del rascacielos y Elena pagaría el precio. Van a asfixiarla en su propia cama. El recuerdo del olor a gas en el apartamento de mi hermana inyectó una dosis letal de adrenalina directamente en mi corazón. Gritando de dolor, lancé mi brazo derecho inservible hacia adelante, enganchando el codo alrededor del peldaño más cercano de la escalerilla. El desgarro en mi antebrazo sangró profusamente a través del vendaje, pero el enganche me dio el milisegundo de estabilidad que necesitaba. Pateé la pared de hormigón, impulsando mi peso hacia arriba, y logré volver a afianzar ambas botas en la escalerilla de mantenimiento. Me quedé allí, aplastado contra los peldaños fríos, jadeando, empapado en sudor frío y temblando de forma incontrolable. Había mirado a la muerte a los ojos, pero no tenía tiempo para recuperarme. Reuniendo la última reserva de fuerza de mi cuerpo, subí el último metro. Llegué a la altura de la rejilla de ventilación. Saqué un destornillador del bolsillo de mi pantalón. Aflojé los 4 tornillos en un tiempo récord y empujé la placa de metal hacia el interior. Me arrastré por el estrecho conducto de aluminio, arrastrando las piernas como un soldado herido en las trincheras. El aire acondicionado me helaba el sudor de la cara. Avancé un par de metros hasta ver luz filtrándose a través de las rendijas de otra placa bajo de mí. Miré hacia abajo. Allí estaba. La sala de servidores del Consulado General de Suiza. Hileras de armarios de servidores negros parpadeaban con luces verdes y azules en un ambiente estéril, fuertemente climatizado y silencioso. El cerebro digital intocable. Golpeé la rejilla inferior con el puño cerrado. Cedió con un chasquido. Dejé caer mis piernas primero y me solté, aterrizando pesadamente sobre el inmaculado suelo de linóleo blanco. Estaba dentro, el territorio suizo. Me levanté a trompicones, dejando manchas de grasa negra y sangre en el suelo inmaculado. Fui directo a la terminal principal.
Un teclado y un monitor solitarios iluminados en el centro de la sala. Saqué el clonador del bolsillo y lo conecté al puerto USB parpadeante de la consola. La pantalla se encendió, solicitando la autorización diplomática de nivel 1. Desdoblé el papel de Valeria con dedos temblorosos y empecé a teclear. Íbamos a quemar el imperio de Axioma hasta los cimientos. El inmaculado suelo de linóleo blanco de la sala de servidores estaba manchado con gotas de mi propia sangre y la grasa negra del pozo del ascensor. Me tambaleé hacia la pesada puerta de acero reforzado que separaba la sala del pasillo diplomático. Tenía que ganar tiempo. Agarré un pesado carro metálico de mantenimiento, cargado con baterías de repuesto para los servidores, y lo empujé con el hombro sano hasta encajarlo bajo el pomo de la puerta, creando una barricada improvisada. Apenas un segundo después de asegurar el carro, un impacto brutal sacudió el acero. «Han de Hoch! ¡Abran la puerta inmediatamente! ¡Seguridad del consulado!», gritó una voz con un fuerte acento alemán desde el otro lado, acompañada por el sonido inconfundible de rifles de asalto siendo amartillados. Habían detectado mi caída desde el conducto de ventilación. Ignoré los golpes, que empezaron a sucederse como martillazos, y me giré hacia la terminal central. El clonador USB parpadeaba con una luz azul constante. Desdoblé el papel arrugado y manchado de sangre que Valeria me había dado. Mis dedos temblaban tanto que apenas podía acertar con las teclas. Introduje la primera secuencia. V-C-AST-88-Omega. La pantalla negra parpadeó. Un logotipo del gobierno suizo apareció, seguido de una terminal de comandos, iniciando transmisión segura. Destinatarios: Interpol, Lyon. Reuters, Le Monde. Der Spiegel, El País. Preparando paquete de datos, 2,4 terabytes. El corazón me dio un vuelco de pura euforia. Iba a funcionar. La barra de progreso apareció en la pantalla, saltando al 5%. El estruendo en la puerta se intensificó. Los guardias suizos habían traído un ariete táctico. El carro de mantenimiento gimió bajo la fuerza del impacto, deslizándose 1 centímetro, 12%, 18%, 25%. De repente, la barra se congeló. La pantalla parpadeó en un rojo alarmante y un mensaje de error cubrió el monitor. Alerta: cortafuegos de emergencia activado. Protocolo de aislamiento diplomático en curso. Red externa bloqueada. Se requiere confirmación remota del cónsul. Me quedé paralizado, sintiendo cómo se me helaba la sangre. El protocolo de asilo que Elena había invocado en el vestíbulo había funcionado demasiado bien. El cónsul había sellado físicamente el edificio, pero también había aislado herméticamente las comunicaciones por satélite para evitar ciberataques externos. Estaba encerrado en una caja fuerte digital. No, maldita sea. Valeria, esto no estaba en el plan, grité, golpeando el teclado con frustración. En ese instante, un sonido sordo de estática brotó del altavoz del techo de la sala de servidores. Alguien había puenteado el sistema de megafonía interna del rascacielos. Fascinante, ¿verdad? ¿Diego? La voz, culta, tranquila y letal, resonó en la habitación climatizada. Era Víctor Salgado. La ironía de las burocracias europeas: os construyen un muro para protegeros, pero ese mismo muro no os deja salir. Miré hacia el altavoz, con el terror trepando por mi garganta. Salgado. Estoy viendo las cámaras térmicas desde el centro de control del edificio. Diego, sé que estás ahí. Sé que la subida se ha detenido. Y sé que los suizos están a punto de derribar esa puerta. Están trayendo un soplete de plasma. En menos de 60 segundos entrarán y te acribillarán por espionaje internacional. Un chorro de chispas anaranjadas comenzó a llover desde las bisagras de la puerta de acero. Olía a ozono y a metal fundido. Salgado no mentía. Los guardias estaban cortando las sujeciones. Pero soy un hombre de negocios, Diego. Y a diferencia de Alejandro, que ahora mismo está exigiendo tu cabeza en una pica,
Yo prefiero la eficiencia técnica. Te ofrezco un trato. El trato de tu vida. Me aferré al borde de la mesa de la terminal. Mi respiración era errática. No tienes nada que ofrecerme. Asesino. Tengo la vida de tu hermana, respondió Salgado. Su voz suave como el veneno. La declaración de asilo ha encerrado a Elena. Valeria y Alma en el vestíbulo tras el cristal blindado. Pero el cristal diplomático no es a prueba de balas de calibre 50. Tengo a 2 francotiradores en la azotea del edificio de enfrente, con la mira láser puesta exactamente en el pecho de Elena. Solo tengo que dar la orden. La imagen de Elena, la mujer a la que acababa de salvar del gas, destrozada en el inmaculado mármol suizo, cruzó por mi mente como un relámpago. Sentí náuseas. Si le das a enviar, o si intentas forzar ese cortafuegos, Elena muere delante de las cámaras de seguridad, continuó Salgado, con una calma espeluznante. Pero si desconectas ese USB ahora mismo, levantas las manos y te entregas a los suizos pacíficamente, alegando un brote psicótico, retiraré a los tiradores. Dejaré que Elena viva. Te pagaré 10 millones de euros en una cuenta intocable en Andorra cuando salgas de prisión dentro de 3 años. Serás rico. Diego, tu hermana vivirá y Valeria pagará por su traición. El carro de mantenimiento cedió otros 5 centímetros. Las bisagras superiores de la puerta se fundieron, cayendo al suelo, al rojo vivo. 10 segundos. Diego, dijo Salgado. La falsa amabilidad había desaparecido. Era la cuenta atrás del diablo. 9, 8. Salva a tu familia. Corporativo. Haz el trato. Miré el USB. Miré la pantalla roja que exigía confirmación. Salgado era persuasivo. Jugaba con mi culpa, con mi amor por Elena y con mi instinto de supervivencia. Si me rendía, viviría. Ella viviría. Podía volver a ser el cobarde que bajaba la cabeza en los pasillos de la empresa. Pero entonces recordé las palabras de Elena en el motel. Sois unos monstruos, todos vosotros. Recordé la carpeta de contingencias llena de cadáveres inocentes. Si me rendía ahora, Salgado y Alejandro seguirían matando. San Miguel sería arrasado. Y tarde o temprano, también nos matarían a nosotros. Un monstruo nunca cumple sus tratos. Desvié la mirada hacia el papel arrugado que seguía en mi mano. Valeria me había hecho memorizarlo por si el pánico me borraba la mente. Valeria es muchas cosas, pero no es estúpida. Había dicho Alma en los túneles. Valeria sabía que Salgado podía intervenir. Valeria siempre tenía un plan Z, debajo de la clave principal. Había una segunda línea escrita con una letra diminuta y apresurada. 7, 6. Tecleé febrilmente. Ignoré a Salgado. Ignoré a los guardias. «¡Vete al infierno, Salgado!», grité al techo. Introduje la segunda línea de código. Overwrite-Ginebra-00. 1-alfa. Un código de anulación del cortafuegos interno que Valeria había robado de un auditor suizo años atrás. Apreté Enter con el puño ensangrentado. 2. 1. La pantalla parpadeó en verde. El cortafuegos desapareció. Confirmación aceptada. Autorización secundaria válida. Reanudando transmisión. 45%. 70%. 90%. 100%. Paquete enviado y entregado. A 4500. 2 servidores globales. El clonador expulsó el USB con un clic. Los secretos de Axioma acababan de inundar las redacciones de medio mundo, los despachos de la Interpol y las comisarías nacionales. La puerta de acero de la sala de servidores cedió con un estruendo brutal. El carro de mantenimiento salió volando. 4 guardias suizos con armadura táctica irrumpieron en la habitación, apuntándome con punteros láser rojos directos a mi pecho y frente. ¡Al suelo! ¡Manos en la cabeza!, gritaron. Levanté las manos lentamente, separándome del terminal, con una sonrisa ensangrentada y salvaje cruzando mi rostro. El altavoz del techo
Emitió un sonido que jamás olvidaré, el grito de rabia pura, descontrolada y desesperada de Víctor Salgado. Antes de que el micrófono se cortara abruptamente, el diablo acababa de perder su imperio, y yo, por fin, era libre. El sol de la costa mediterránea era un bálsamo, caliente, brillante y absoluto. Estaba sentado en una tumbona de mimbre en la inmensa terraza de una villa de piedra blanca, en algún lugar del sur de Europa cuyo nombre Valeria se había negado a revelarnos. Una brisa cargada de salitre me acariciaba el rostro. Cerré los ojos, escuchando el rítmico romper de las olas contra los acantilados docenas de metros más abajo. Hacía exactamente 3 semanas que había pulsado la tecla Enter en la sala de servidores del consulado suizo. 3 semanas desde que el mundo entero conoció el nombre de Axioma. Abrí los ojos y miré el periódico internacional que descansaba sobre la mesa de cristal junto a mí. El titular principal seguía dominado por el escándalo. Impreso en letras mayúsculas y negras, la caída del imperio en la sombra. Interpol desmantela la red Axioma. Debajo, había una fotografía a toda página de Alejandro de la Garza. Ya no parecía el dios corporativo intocable de la finca Los Cerezos. Aparecía esposado, escoltado por agentes de operaciones especiales, tácticas europeas, con el rostro hundido y los ojos vacíos de un hombre que sabe que pasará el resto de sus días en una prisión de máxima seguridad. Víctor Salgado no había tenido tanta suerte. Según los informes, había intentado cruzar la frontera hacia un país sin extradición, utilizando uno de los jets privados de la compañía. Pero los datos del Ledger incluían las matrículas de todos sus aviones fantasma. Los cazas de la Fuerza Aérea lo habían obligado a aterrizar antes de salir del espacio aéreo. Estaba bajo custodia militar, enfrentándose a múltiples cargos de asesinato, extorsión y terrorismo de Estado. Y lo más importante para mí, en la página 3, un pequeño artículo detallaba cómo el ayuntamiento había cancelado definitivamente el macroproyecto logístico Nexo Sur tras descubrirse que la licitación era producto de sobornos. El barrio de San Miguel estaba a salvo. Deberías dejar de leer esas cosas. Te van a estropear el bronceado, dijo una voz alegre a mis espaldas. Me giré. Elena salía por las puertas francesas de la villa, llevando 2 tazas de café humeante. Llevaba ropa ligera de verano y su rostro había recuperado el color y la vitalidad. Las ojeras del terror habían desaparecido. Solo me estaba asegurando de que los monstruos siguen bajo llave, dije, aceptando la taza que me ofrecía con mi mano izquierda. Mi brazo derecho descansaba sobre el reposabrazos, aún envuelto en un vendaje limpio. La herida de Amaru estaba cicatrizando bien, dejando una marca irregular y profunda que me acompañaría el resto de mi vida. Una medalla de guerra. Elena se sentó en el borde de mi tumbona y me miró a los ojos. Había una suavidad en su expresión que no veía desde que éramos niños. Hablé por teléfono satelital con los vecinos ayer, murmuró ella. Están organizando una fiesta en la calle principal de San Miguel este fin de semana. Dicen que van a ponerle tu nombre al parque del barrio. Solté una carcajada que me dolió un poco en las costillas. Por favor, diles que no lo hagan. Me conformo con que no me echéis a patadas la próxima vez que vaya a visitaros. Elena sonrió, apartándome un mechón de pelo de la frente. Te debo la vida, Diego. Nunca más volveré a llamarte oficinista aburrido. Eres el hombre más valiente que conozco. Iba a responderle cuando un destello metálico llamó nuestra atención en el extremo opuesto de la terraza. Alma estaba allí, desmontando y limpiando un rifle de precisión sobre una mesa de forja con la misma naturalidad con la que alguien untaría mantequilla en una tostada. Llevaba gafas de sol y una camiseta de tirantes que dejaba ver cicatrices más antiguas que las mías. Nunca bajaba la guardia. Seguía siendo el lobo protegiendo al rebaño, aunque ahora el rebaño estuviera bebiendo café frente al mar. El sonido de unos tacones golpeando las baldosas de terracota anunció la llegada de la dueña de la casa. Valeria Castellanos apareció. Era la primera vez en años que la veía sin un traje de chaqueta opresivo.
Llevaba un vestido de lino blanco y un sombrero de ala ancha, sosteniendo una copa de vino blanco helado. Se veía espectacular, relajada, pero sus ojos conservaban ese filo de acero inconfundible. Elena, Alma necesita ayuda en la cocina con los suministros que acaban de llegar, dijo Valeria, con una sonrisa educada pero que claramente era una orden disfrazada. Elena captó la indirecta. Me dio un beso en la mejilla y se levantó, caminando hacia el interior de la villa. Valeria tomó el asiento que mi hermana acababa de dejar vacante. Dio un sorbo a su vino. Mirando hacia el horizonte azul, donde el mar se fundía con el cielo. Los fondos en Suiza se han liberado esta mañana, informó ella, en tono casual. Como whistleblowers, denunciantes protegidos, el gobierno nos ha concedido una pequeña compensación por desmantelar la red. Digamos que no tendrás que preocuparte por pagar la hipoteca nunca más. Diego, ni tú, ni tu hermana. El dinero es lo de menos ahora. Valeria, respondí, mirando la cicatriz de mi brazo. Pensé que cuando todo esto acabara, sentiría que por fin he llegado a esa famosa cima de la que hablábamos en el ascensor. Valeria giró el rostro hacia mí. ¿Y no lo sientes? Siento que el edificio entero no importaba. Todo era una ilusión. El ascensor, los ascensos, la competencia con idiotas como Marcos. Era un juego de niños comparado con el mundo real. Ella asintió lentamente, de acuerdo con cada palabra. Ese es el problema de abrir los ojos, Diego. Una vez que ves los hilos que mueven el mundo, no puedes volver a sentarte en un cubículo a hacer hojas de cálculo. Valeria dejó la copa sobre la mesa y se inclinó hacia mí, cruzando las manos sobre sus rodillas. El aura de la implacable CEO desapareció, dejando paso a algo nuevo. Una líder de un tipo muy diferente. Alejandro de la Garza ha caído, dijo ella, bajando la voz. Pero no nos engañemos. Axioma era grande, pero solo era una cabeza de la hidra. Hay otros imperios en la sombra, Diego, otros proyectos Nexosur, otras empresas intocables que compran leyes, destruyen vidas y se esconden detrás de ejércitos de abogados y sicarios. La miré, sintiendo que mi pulso, que había estado tranquilo durante semanas, comenzaba a acelerarse con una chispa familiar. La misma chispa que sentí cuando decidí no acobardarme ante Arturo Velasco. La misma chispa que me hizo apretar el gatillo para salvar a mi familia. ¿A dónde quieres llegar, Valeria? Tengo el dinero. Tengo los contactos en las agencias de inteligencia que nos deben un inmenso favor por entregarles a Alejandro en bandeja de plata. Tengo a Alma para la logística táctica. Y te tengo a ti. Valeria me sostuvo la mirada con una intensidad magnética. Un oficinista que sabe leer entre líneas la contabilidad corrupta, que no se quiebra bajo presión y que es capaz de trepar por un pozo de ascensor con un brazo destrozado para hacer lo correcto. Hizo una pausa. No podemos volver al mundo corporativo, Diego, pero podemos construir nuestra propia empresa, en las sombras. Una agencia que se encargue de auditar a los intocables, de solucionar los problemas que la ley no puede alcanzar. Me quedé en silencio, escuchando el sonido del mar. Atrás quedaba el Diego asustado, el ejecutivo que suplicaba por un ascenso. Ahora era un superviviente, un cazador de monstruos. Miré hacia el interior de la casa, donde escuché la risa de Elena, y luego hacia la mesa donde Alma estaba montando el rifle con un clic metálico perfecto. Finalmente, miré a Valeria Castellanos y esbocé una sonrisa afilada. Mi propia sonrisa de lobo. Dime una cosa, Valeria. Lo que quieras. En nuestra nueva empresa, espero que los ascensores funcionen bien. Valeria soltó una carcajada cristalina. Un sonido genuino y libre que se elevó hacia el cielo despejado. Levantó su copa de vino hacia mí en un brindis silencioso. Dalo por hecho. Socio. El sol brillaba sobre las ruinas del pasado, y en el horizonte, un nuevo juego acababa de comenzar.
Fin.